finales de la Edad Media. Las de mayor calidad se tejieron en ciudades flamencas como Brujas, Arras o Bruselas en aquella época, y después de eso, no nos debe de llevar ni siquiera el primer Zoom, como mucho ese, pasaremos directamente a hablar del Quattrocento italiano, estrictamente contemporáneo al estilo artístico, pictórico y a los grabados y miniaturas que hemos estado viendo previamente. Os haré una introducción, esta vez tendrá que ser muy breve porque la clase de hoy deseo que os familiaricéis con las características estilísticas y también técnicas de la obra de Ghiberti, de Jacopo de la Quercia, y a ver si nos da tiempo también a tratar de Nanni di Bacco. Todo lo abarcado hoy, acordaros, entrará en el examen del próximo lunes. ¿Os dais cuenta que el lunes tenéis examen? Y parece que están llamando por aquí por teléfono, perdón, decirles que ya dejen de hacerlo. Ya empezó, sí. Avisarle a los demás. Os dais cuenta, ¿verdad?, de que el lunes es el día del examen. ¿Estáis preparados? No, Eva. Sí, doctora, sabemos la siguiente, que es el examen. Muy bien, listo. Bueno, entonces en el examen ya sabéis, os entra desde algo del Trecento italiano. Puedo hacer alguna pregunta sobre Giotto, sobre Simone Martini, pero sobre todo acordaros, centraros también en el gótico internacional, en todo el gótico flamenco, en la difusión de este estilo por Europa, en su manifestación en otras técnicas como el grabado, la tapicería o la miniatura, de lo cual ya hablamos en la otra clase, y fijo también os tendré que hacer alguna pregunta sobre la escultura del Quattrocento italiano. Vamos a abordar todo, ¿de acuerdo? Para el siguiente examen os entra el resto del Quattrocento y el Cinquecento. De seros relativamente fácil, ya que todos los artistas para el próximo examen serán italianos, porque no dará tiempo a abordar la difusión del Renacimiento fuera de Italia, pero tiene la complicación de que no basta decir es italiano, no, tenéis que saber que, por ejemplo, Botticelli trabajó en Florencia, o que Andrea del Verrocchio, siendo florentino, trabajó también para Venecia, que Donatello, siendo florentino, hizo la estatua ecuestre del Gattamelata para Padua, es decir, o que Leonardo da Vinci, siendo florentino, trabajó durante parte de su vida para el Ducado de Milán, y por lo tanto la última cena está en Milán, no está en Florencia ni está en Roma, así que tenéis que ser de verdad muy precisos en el lugar en donde se encuentran las obras in situ, si fueron pintadas para capillas, para monasterios, para catedrales o iglesias, o si son monumentos públicos, o tenéis que saber en qué centros artísticos trabajó el artista que hizo aquello. ¿De acuerdo? Y tenéis que ser capaces también de distinguir las distintas técnicas y los estilos personales de cada uno de ellos. Y para el siguiente examen, acordaros, en cuanto a cronología, para nada servirá que me digáis esto es del siglo XV o esto es del siglo XVI si no precisáis la cronología de la obra por décadas. No pido que os sepáis el año concreto, pero por lo menos de qué década es, y por lo menos, si os falla la memoria para las décadas, ser capaz de razonar al menos en cuanto a cuartos de siglo. La obra, esta escultura es del primer cuarto de siglo, o del segundo cuarto de siglo, de mediados de siglo, o del tercer cuarto, o del último cuarto. El siglo solo no es nada, porque solo vais a tener siglo y poco de cronología que enfrentar para el próximo examen. ¿De acuerdo? Entendido
¿Entendido eso, por favor? Para que ya puedan pasar a ver las imágenes. Entendido, profe. Muy bien. Y ya sabéis, os he organizado en grupos. Perdonadme que os lo voy a decir ahora mismo, porque luego no tenemos tiempo para el examen. Un momento. Os decía, os he organizado por grupos. Por suerte entráis todos en el aula. Ya sabéis, va a ser en el auditorio de la carrera. Pero recordad, empezaréis a las 9 los de artes plásticas. Os dividiré en 3 grupos. Como hay un número diferente entre artes y diseño, haréis el primer examen de 9 a 10, los de artes plásticas con apellidos de la A la U incluido. Quispe Lisset entra en ese examen. En una segunda tanda entraréis los que, siendo el grupo de artes plásticas, os apellidáis por R, ¿de acuerdo? Desde Rodríguez Escobar Indira hasta así es este grupo añadido. Espero que hayáis arreglado eso. Y también en esa segunda tanda, 10 a 11, entráis los de diseño gráfico con apellidos desde Aguilar hasta Limachi. A López Montalegre la excluyo porque no dio ni siquiera el trabajo práctico. Y de 11 a 12 tendréis que dar clases, tendréis que dar examen con los de diseño gráfico, que vaya desde Machicado hasta Zácari. ¿De acuerdo? Es para que seáis aproximadamente unos 25 en cada uno de los grupos y estos estén equilibrados. Ya os lo pondré por WhatsApp, pero recordad, ese es el orden acordado. Y tengo que incluir algunos más, y esto para equilibrar los grupos. Empiezan los de artes plásticas, de A a Q, o a lo sumo de A a R, pero creo que con de A a Q ya nos llegan. Luego el segundo grupo, desde la R hasta la Z, del grupo de artes y del grupo de diseño desde la A hasta la L, y finalmente entra todo el resto de diseño. ¿Entendido? Y tenéis que ser muy puntuales. A las 9 tenéis que estar los de artes plásticas ya preparados y esperándome en el auditorio de la carrera. ¿Alguna duda? ¿Entendido esto, por favor? Como os digo, os lo mandaré por WhatsApp. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Muy bien. Y asumo que van a dar examen los que han hecho trabajos prácticos. Hay un 10% de los inscritos que no han presentado trabajos prácticos. Supongo que es que se inscribieron por aburrimiento, por no sé qué, pero en realidad no estarán dando clases. ¿De acuerdo? Doctora, yo tengo una consulta. Dime. ¿Qué tipo de hoja tiene que ser? Blanca, bueno, es que ya es el tercer año de la pandemia. Sí, ya me olvidaba. No me acuerdo si era cuadriculada o blanca. No, por eso, igualito que para los trabajos prácticos. Por favor, nada de cuadriculados, nada de rayados, nada de hojas arrancadas de cuaderno, anillas o con espirales. Hojas lisas, por favor, lisas. Tamaño carta, tamaño oficio, nada de hojas pequeñitas y blancas. Blanca o color crema si escogéis papel reciclado, le da igual, pero no pueden tener rayas ni cuadriculado. Y esto tiene una razón, y es que se entienda de la mejor manera posible vuestra letra. Para quien tiene que revisar muchos exámenes, como es mi caso, es mucho más fácil entender y leer con fluidez algo que está escrito en bolígrafo con tinta bien intensa, bien oscura, acordaros azul
azul oscuro, nada de azules celestes ni nada de eso, o negro, nada de grises tampoco, nada de verdes, nada de amarillos, ni naranjas, ni rojos. Por favor, hay colores establecidos y tienen un sentido. Habréis oído la frase escribir negro sobre blanco, porque se distingue muy bien, queda muy claro, por más que os parezca que otros fondos de colores son más entretenidos o animantes. Pero para leer el negro sobre blanco entra directamente por los ojos. Y entonces, como cada uno tenéis vuestra propia caligrafía, no queréis que vuestros trazos interfieran con las rayas que hay por debajo. De verdad que visualmente molesta. Así que todo sobre fondo uniforme blanco, ¿de acuerdo? Sea el papel trabajado o sea reciclado. Eso me da igual, pero lo más pálido posible, el papel mejor. Hay reciclados que son de un gris muy oscuro o de un pardo muy oscuro. Eso tampoco ayuda precisamente. El blanco, en cambio, es un color luminoso y facilita la lectura. ¿De acuerdo? Y os pedí que comprarais unos cuantos de esos al inicio del curso, os van a servir para todo el curso. Y traed por lo menos 3 de esos folios. ¿De acuerdo? El examen lo deberíais de poder hacer en 2 folios, escritos por delante y por detrás. Se llama folio a una hoja de papel grande. Folio viene de hoja, es el término, quiero decir, es lo mismo. Folio deriva de latín, folia es hoja en latín, acordaros. Y la tercera hoja os puede servir de borrador, pero recordad, todo lo que escribáis en clase me lo tenéis que entregar. De que no pueden ser confesiones privadas ni declaraciones amorosas las que escribáis en esa tercera hoja para entreteneros en el momento en que no sepáis una respuesta. ¿De acuerdo? Así que 3 hojas, por favor. Con 3 os bastan. Y con una letra medianamente, por favor, grande, más o menos del tamaño de punto 12 o punto 14, no hagáis letras exageradamente grandes en un examen, ni letras piojosas de punto 8 o de punto 10, porque también complican la lectura. Es prácticos, poneros en el papel del profesor, en este caso en el mío, y escribir las cosas de la forma más legible posible, porque así lo entenderé rápido, lo leeré rápido y no me tendré que estar crispando, molestando a algunos. Por favor, sed coherentes en eso. ¿Entendido entonces? Ahora, sí, doctora, gracias. Así que compras, ya sabes, unas cuantas o entre todos hacéis una suscripción y os compráis un paquete de 500 hojas y os lo repartís a 20 cada uno o lo que sea, os va a salir más barato a unos cuantos bolivianos por las 20 hojas. Ya sabéis, un papel de 500 puede costar alrededor de 30 bolivianos. Y ahí, ya veis, no os voy a decir cómo tenéis que hacer, pero son hojas blancas y ese mismo material os puede servir para hacer luego cualquier otro escrito. ¿De acuerdo? Bueno, quito entonces mi imagen, concentraros bien, ya sabéis, serán preguntas de razonamiento y de comparación, así que preparad todo eso debidamente. Empiezo a compartir la pantalla, ya lo tengo aquí preparado. Vamos aquí. Haré la cinta para que lo veáis un poquito más grande. Si es que quiere obedecerme esto, no lo hace, para que pueda ampliar un poquito. Y os decía el otro día, y hoy lo repito, las características del estilo gótico flamenco manifestadas en pintura, en miniatura y en las distintas técnicas del grabado, fundamentalmente el grabado a buril, es el que se impuso a partir del 1430 por Europa, también se hicieron presentes en el arte de la tapicería. Sin duda ninguna, el más costoso de aquella época. Pensad que para hacer un tapiz cobra con holgura la pared de un salón, de una casa señorial, de un palacio,
se requiere no solo un maestro diseñador o un pintor, sino también un equipo de tejedores especializados en la técnica adecuada. Ya para entonces eran pilares de disposición muchas veces horizontal los que se utilizaban. ¿De acuerdo? Y obviamente también había pilares con disposición vertical. El caso es que un conjunto de, a veces, decenas de artesanos se hacía necesario para trabajar en un proyecto artístico como este que estáis viendo aquí, como un tema bastante popular a mediados del siglo XV, todavía durante la segunda mitad del mismo, ya que en concordancia con la literatura romántica, novelesca, caballeresca de la época y la poesía de los trovadores que venía desde el siglo XII y sobre todo el XIII, en este caso es el cortejo amoroso, la devoción hacia la dama de los sueños por parte de un caballero, lo que aquí se hace presente. Pero más allá de este tema, lo que se volvió muy común en las tapicerías flamencas de la época es el fondo floral que estáis viendo aquí, que hace que al conjunto genérico de este tipo de tapices tan decorados, tan coloridos, los calificamos como de tapices de 1000 flores, como os he puesto ahí en la base de la imagen, porque incluso en el juego del tapiz de la dama del unicornio veis esa tendencia a saturar con ramilletes de flores un fondo en lo espacial, por lo tanto no se presenta nada realista. El mundo del ensueño, el mundo de la fantasía, la celebración de la belleza y de la hermosura y plenitud de la naturaleza es recurrente en todas estas piezas. Haciendo un poquito de historia muy breve hoy respecto al mundo de los tapices o al origen de los tapices, aparte de que ya existieron pequeños tapices o textiles en la antigüedad, en lo que se refiere al mundo medieval, acordaros, en la época románica eran más comunes los bordados, aunque fueran de notable extensión, como sucede con la mal llamada tapicería Valle o el también así llamado tapiz de la creación de Gerona, más que tapices son trabajos de bordado con labor de aguja, con hilos, distintos colores y de lana sobre una pieza de lino previamente tejida. Eso era lo más común a lo largo de las tempranas épocas de la Edad Media y todavía en la plenitud de la Edad Media, ya el tapiz propiamente como tal, con esa combinación de hilos en la urdimbre y en la trama, formando las imágenes a partir de la nada. Recordaros que esa es la gran diferencia entre un tapiz y un bordado. En un bordado hay que trabajar con una tela más o menos lisa, previamente fabricada y producida. En el tapiz la imagen va surgiendo a medida que se crea el tejido y se mezclan, como veis, y como os decía antes, los dos tipos de hilo, los de la urdimbre están en disposición vertical y los de la trama que distintos colores van formando la imagen a un ritmo, por supuesto, lentísimo. Tapices de ese tipo los tenemos a partir del siglo XIV, el más famoso de la época y en un estilo que está perfectamente ligado con el del gótico internacional, es el de la tapicería de la Catedral Francesa de Angers, con
escenas inspiradas en el libro del Apocalipsis. Es un juego de tapices eminentemente de carácter sacro, ¿de acuerdo? De inspiración bíblica, apocalíptica, como os estoy diciendo. Luego ya, a partir del siglo XV, prevalecieron los tapices de temática secular, seglar, es decir, profana, de temática amorosa, bucólica y también inspirada en la literatura, como os decía, cortesana o caballeresca, muchas veces derivada de los grandes poemas épicos de la tradición clásica. Referencias a la guerra de Troya o a los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, la Eneida de Virgilio, están presentes en esos tapices tejidos entre finales de la Edad Media y ya la época del Renacimiento y por supuesto también el siglo XVII barroco. Yo aquí os voy a enseñar tres tipos de tapices. Este representa lo más común, lo más genérico y dos que forman parte de juegos extraordinariamente renombrados por su calidad técnica y por su belleza. Esos otros son ya de finales del siglo XV y os pido que le prestéis atención a estos tapices porque cuando más adelante estudiemos la pintura de Sandro Botticelli en la Florencia de finales del siglo XV, notaréis que hay como una especie de, entre comillas, retroceso o vuelta al pasado encantado y precioso del gótico internacional, en la fluidez de la línea, en la delicada belleza y en el lirismo que nos transmiten las imágenes de Botticelli, y notaréis cómo pinturas como la alegoría de la primavera difícilmente se entienden sin estos tapices de fondo maravillosamente floral que se habían estado haciendo en los talleres de la región flamenca desde décadas antes. Es como si la pintura de gran tamaño de Botticelli quisiera ser una solución un poco más barata, un poco más económica en términos de manufactura y monetaria a lo que habían supuesto estos tapices tejidos con hilos de seda, sobre todo de lana y a veces también hilos metálicos de oro y plata. Es lo costoso del material lo que los hace tan preciosos y estimados y obviamente caros en aquellos tiempos. No cualquier persona puede encargar un tapiz. Es una técnica artística que interesa sobre todo a los miembros de la alta nobleza y de la realeza que viven en suntuosos palacios o mansiones construidos con piedra, de paredes más bien frías, y que encuentran en estos tapices un remedio para dar mayor confort, para dar mayor calidez a la temperatura de ese ambiente, para revestir esas paredes lisas, a veces enormes, en altura de piedra, y también para brindar alimento a la imaginación de los comensales o de las personas reunidas en ese salón, que dejan volar precisamente su imaginación viendo este mundo encantado transmitido a través de las imágenes. Ya os hablé un poquito de esto al tratar de la miniatura relativa al mes de enero en las muy ricas horas del duque de Berry. Ya visteis cómo todo su salón estaba forrado por grandes tapices y aquella miniatura, sobre todo la escala de las figuras de caballeros, guerreros, de militares plasmados en los tapices con sus tiendas de campaña respecto a los invitados del propio duque de Berry, os podían dar una idea de que efectivamente en muchas ocasiones, la mayoría de ellas, por lo
que he visto en distintos museos, el tamaño de las figuras recreadas en un tapiz es de tamaño natural, es tan grande como el de una persona o incluso más grande que una persona, porque los grandes tapices de la época, por lo menos los que yo he visto en distintos museos, fácilmente puede medir 4 metros de alto, 4 o 5 metros de largo, lo cual tenéis una superficie tejida de entre 16 o incluso 20 metros cuadrados. Un tapiz puede ser más grande que una alfombra común. Difícilmente las alfombras que tenemos hoy en nuestras casas tienen 4 por 4 metros. Ya las grandes, lo normal es que tengan 3 por, a lo mejor 3 metros y medio, o una cosa así, de que si ya para tejer una alfombra por sus diseños un poco más mecánicos, un poco más repetitivos, de formas básicamente geométricas, se tarda, si es artesanal, muchísimas semanas o incluso meses. Imaginaros el tiempo necesario para tejer un tapiz como este, que tiene unos 4 por 4 metros más o menos, y está hecho con toda esa variedad de colores que veis aquí. Por eso, como os decía, un tapiz es más costoso que una pintura mural, es más costoso que una pintura al óleo sobre tabla o que una pintura al témpera sobre tabla. No digamos, es mucho más costoso, obviamente, que una hoja estampada con un grabado. ¿De acuerdo? Y por eso es privilegio de la alta aristocracia el tenerlos. De hecho, son símbolo de estatus social y de estatus económico, porque muy pocas personas podían abordar el hecho de encargar un juego de tapices o un tapiz, por más que fuera uno solo. Hay que considerar el tiempo en la ejecución, hay que considerar la especialización de la mano de obra, hay que considerar la cantidad de artesanos, de tejedores que intervienen en la elaboración del tapiz bajo la guía y supervisión del maestro tapicero. Hay que pensar que a veces el diseño hay que encargárselo a un pintor, a un artista más o menos renombrado, y a todo eso hay que añadir el coste de la materia prima utilizada. Si solo fueran lanas, quizás no fuera tan alto, pero aún así acordaros, los tintes en aquellos tiempos tenían que ser producidos también artesanalmente. Había tintes particularmente muy costosos, los azules y algunos rojos, y eso encarece las lanas. Pero además, para que el tapiz brille, se mezclan con esos hilos de lana, hilos de seda, y eso ya sabéis, importado desde la China en aquellos tiempos, y a los hilos de seda se le pueden sumar hilos de oro, oro de verdad, alambres de oro finitos como hilo. Ya sabéis que el hilo de oro se puede usar para bordados también muy costosos, e hilos de plata. Y eso hace de un tapiz una empresa difícilmente abordable para aquellos que no formen parte de los privilegiados, insisto, de la aristocracia. Eso, la temática está en consonancia con los gustos de esa misma aristocracia, temática cortesana, caballeresca, ética, y que les permite trasladar su imaginación a un mundo de ensueños. Tan valiosos eran los tapices en la época que tenemos noticias de que en ciertas ocasiones, si un señor como el duque de Berry, no es que fuera su caso, pero es para que os hagáis una idea, se trasladaba de un palacio a otro, podía llevar entre su equipaje uno de esos tapices enrollados para colgarlo del otro palacio. A veces la temática servía también para ambientar la celebración que se fuera a desarrollar en el salón en donde estaban colgados esos tapices. Por ejemplo, si se iba a hacer un tratado de paz, podían ser escenas de carácter militar que concluían
felizmente las que se colgaran ahí. Si iba a ser la celebración de una boda, era una temática más bien como esta, de tipo romántico, la que se presentaba. ¿Queda eso entendido, por favor? ¿Sí? Y ya veis, se me está oyendo, ¿verdad? Es que quiero terminar ahora antes de los 10 minutos. Y ya veis cómo el estilo, el tipo de diseño aplicado a estas formas es el mismo que habéis visto en las pinturas anteriores. Y todavía un deje del gótico internacional se percibe en la enfática incurvación de la dama que centra la atención en el tapiz. Fijaros la forma curva a manera de C invertida que forma, y mirad también cómo el valle esbelto, las figuras menuditas y delgadas vienen de ahí. Pero por otra parte, el tratamiento del drapeado y el énfasis en sugerir ya un poco las distintas texturas nos pone en línea con ese mundo flamenco del que os he hablado. De estos tapices se conservan piezas maravillosas, por más que muchos de ellos acabaron pereciendo, sobre todo los ligados a la realeza francesa durante la Revolución de 1789. Acordaros que esa revolución tumbó al antiguo régimen, a la monarquía, todo lo ligado con ella parecía indeseable, y entonces, como a muchas de esas gentes y a los del pueblo revolucionario, ese pasado idílico no les interesaba en absoluto, unas veces por apropiarse del oro y de la plata presente en esos hilos, o arrancaron los hilos, eso sí tuvieron mucho cuidado, o a veces tontamente se echaban los tapices a quemar pensando que así el oro y la plata se fundirían y el metal se obtendría más rápido, sin entender que al ser hilos tan finitos, todo eso con el fuego y la alta temperatura se volatiliza, así que lo único que se logra es destruir el tapiz para nada. Así que se perdieron muchos de ellos, por suerte se han conservado bastantes, y entre ellos quizás la colección más hermosa sea la que hoy en día se exhibe en el museo dedicado a la Edad Media en París. Es un museo que es en París, pero levantado en una antigua propiedad de la orden cluniacense y dedicado, como os decía antes, a la dama del unicornio. Es un conjunto de 6 piezas en total. He tenido la suerte de verlos directamente. Os aseguro que cada uno de ellos es deslumbrante. Las medidas son más o menos las que os comentó antes, unos cerca de 4 metros de alto por unos 5 metros de ancho más o menos, y ese juego de la dama del unicornio voy a enseñar 2 tapices, uno de ellos el que estáis viendo aquí, dedicado al sentido del gusto, el otro que cierra la serie, dedicado a manifestar la importancia de las elecciones, en este caso afectivas, bien pensadas y de carácter voluntario, todo ello guiado por el libre albedrío. No sabemos el nombre del diseñador, no sabemos el nombre del pintor que los concibió. Parece ser el noble, el aristócrata que los encargó fue un señor francés llamado Jean Léviste. Lo tenéis escrito aquí. Esto no es el artista, sino el patrocinador, el cliente de la obra. Y se ha relacionado con él por el diseño del estandarte, por sus armas nobiliarias, estas 3 medias lunas sobre esa banda azul, sobre un fondo escarlata. Por eso se piensa que es de Jean Léviste todo esto, y se supone que los encargó para celebrar espléndidamente su boda. Se fechan a comienzos
quizás ya del siglo XVI, entre el 1500 y el 1510 más o menos. Son en total 6, como os decía, 5 de ellos están dedicados a exaltar los sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, a través de las acciones de la misma protagonista, una dama joven muy hermosa que aparece en medio de un jardín circular encantado, como si fuera una isla soñada, como el equivalente profano al Hortus Conclusus de la Virgen María, del que hemos hablado tantas veces y en forma recurrente, como os decía, aparte de ese suelo en forma de isleta circular y tapizada de flores, tenemos siempre un fondo espectacularmente rojo, como veis aquí, lleno de ramilletes de flores. Por eso os decía, aún a pesar de la temática concreta, toda esta serie entra dentro de esa consideración genérica de tapices de 1000 flores que os comentaba antes. Junto con la dama, junto con ese fondo rojo floral y ese suelo verde lleno de, a manera de pradera, están siempre 2 animales. Por un lado, el unicornio, emblema, acordaros, de la virginidad y de la pureza en la cultura medieval caballeresca de la época. De hecho, en algunos bestiarios al unicornio se lo considera el símbolo de Cristo, se encarna en una virgen porque, según la tradición medieval, el unicornio es una criatura silvestre, completamente salvaje, no se deja amaestrar, pero mansamente se va al regazo de una virgen, de una doncella. Y ese es el momento que esperan los cazadores para darle muerte, porque si no, sin ese cebo de la virgen, el unicornio jamás podría ser atrapado. Para la sociedad de la época tenía fama su cuerno, en realidad se representa siempre como un cuerno de un narval, un mamífero marino, como sabéis, de purificar cualquier sustancia envenenada. El cuerno del unicornio purifica las aguas estancadas y es el antídoto más eficaz contra cualquier veneno. Por eso, siendo una criatura de fantasía, hubo de verdad gente a finales de la Edad Media que se empeñaron en la caza del unicornio, confundiéndolos con los rinocerontes africanos, que también solo tienen un cuerno en la cabeza, y creyendo o en los poderes curativos de antídoto de esos polvos o incluso en los poderes afrodisíacos y vigorizantes del cuerno en cuestión, como sucede todavía hoy entre gente africana, china y de otras partes. ¿De acuerdo? Así que por un lado está el unicornio y por el otro lado normalmente el león, emblema de la fortaleza de ánimo. Y también en cuanto a la ambientación se suelen repetir unos cuantos árboles frutales, el de la naranja, el de la granada y árboles como el roble, que, al igual que el león, simbolizan la fortaleza de espíritu a de tener cualquier miembro de pareja para enfrentar debidamente el compromiso de un matrimonio, porque de eso trata todo esto. Se va a cortar enseguida, pero volvemos a la imagen. La dama siempre aparece acompañada de una doncella, le ofrece algo. Aquí le está ofreciendo unos dulces o unos frutos y por eso entendemos que es el sentido del gusto, el así celebrado.